Para este trabajo he elegido el cuento de Ricitos de Oro y va dirigido a niños del primer nivel, del primer ciclo de educación primaria, es decir, de primero de primaria. Con este cuento pues voy a trabajar los diferentes aspectos de los bloques de contenido de las matemáticas. Por ejemplo, del primer bloque, procesos, métodos y actitudes matemáticas, pues primero comenzaré diciéndole que vamos a leer el cuento y que mientras que lo vamos leyendo vamos a ir subrayando todos aquellos aspectos matemáticos, numéricos que se vayan encontrando. Además voy a dar un dibujo del cuento separado por líneas para que lo coloreemos, lo recortemos y vamos a formar el puzzle de una imagen de los tres ositos. Del siguiente bloque, de los bloques de números, vamos a contar las páginas que tiene este cuento. Voy a mostrar una serie de imágenes con las escenas más importantes que representan el cuento para que las ordenen, las vamos a ordenar, les vamos a poner su número y su ordinal. Por otro lado, también trabajaremos la correspondencia. En el momento de que Ricitos de Oro ve los platos, pues vamos a hacer correspondencia del plato del oso más grande con su silla grande y su cama grande, y así con los diferentes tamaños. O incluso también vamos a intentar recordar cómo era la sopa caliente, cómo era la silla del oso mayor era grande y cómo era su cama era grande, y vamos a hacer correspondencia con los tres aspectos. Del siguiente bloque 3, medidas, trabajaremos mucho grande, grande, mediano, pequeño, muy alto o muy ancho. Por ejemplo, las sillas que eran muy grandes, muy altas, la del mediano era muy ancha y la del pequeño era una silla muy pequeña. Y esto pues plantearé o daré una imagen donde tienen que ordenar las tres sillas de menor a mayor o las tres camas de mayor a menor o viceversa. También podemos poner los tres ositos que recorten para que asocien y acuesten cada oso en su cama correspondiente, de su tamaño o en su silla correspondiente. Por otro lado, también vamos a trabajar aspectos cuantitativos. Quemaba mucho la sopa o estaba muy fría, ni caliente ni fría. Del bloque 3, medidas, pues veremos medidas como grande, mediano, pequeño. Esto lo podemos ordenar poniéndole el número o incluso poniéndole su ordinal, primero, segundo, tercero y último, que estaría dentro del bloque de números. También se trabajará la geometría proyectiva, es decir, la orientación espacial. Nada más que llega Ricitos de Oro a la casa, el cuento nos dice que la casa está en mitad del bosque. Pues así vamos a trabajar la orientación espacial, es decir, les voy a dar un dibujo de un plano de un bosque, una casa que tendrán que recortar y colorear, y debemos de colocarla en el plano que les doy en función de lo que nos dice el cuento. Por otro lado, también vamos a representar algunas escenas del cuento. Cuando llega Ricitos de Oro va a la cocina, después pasa al salón, sube las escaleras para ir a la habitación al dormitorio. Y por último, este cuento nos da la oportunidad de trabajar problemas lógicos, puesto que es un cuento que tiene que elegir el final o elegir el camino o elegir lo que va a pasar a continuación. Al principio, cuando llega Ricitos de Oro, puede ser que se abra la puerta o que no se abra. Aquí nos pregunta y vamos a hacer una pequeña reflexión, vamos a preguntarle a los niños qué puede pasar, qué no puede pasar, y así trabajaremos problemas lógicos y con todo ello pues hemos
hemos trabajado los diferentes bloques de las matemáticas.